con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, aleluya, resucitó, resucitó, resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó, 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 resucitó. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, aleluya, resucitó, 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 aleluya, aleluya. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya.
Nos encontramos de nuevo en esta tarde para esta catequesis sobre la Pascua. Hemos venido reflexionando desde el Sábado Santo en este tiempo de Pascua. Lo habíamos hecho también con la Cuaresma y ya este tiempo también va a concluir. Gracias por estar ustedes asistiendo a estos encuentros, que yo espero que tanto a ustedes como a mí nos sirvan. Porque yo siempre repito con San Agustín, que cuando él decía que cuando él predicaba, el primer beneficiado era él, porque lo que él decía se lo estaba anunciando a él mismo. Porque el problema no es sabernos el discurso, el problema es colocar siempre nuestra vida frente a lo que aquí se nos enseña, frente a las escrituras y frente a la tradición de la iglesia. Y eso es lo que tratamos de hacer en estos encuentros. Pero comencemos hoy también como con una oración de la iglesia antigua. Hoy voy a utilizar no la oración que he venido utilizando tradicionalmente en el tiempo de Pascua, sino una oración de la iglesia bizantina, es decir, de la iglesia de Oriente, católica oriental, pero católica. Esa es la oración que hoy voy a hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesucristo, que descendiendo del cielo a la tierra como Dios, has hecho resurgir al género humano de la esclavitud del infierno en el cual estaba postrado, y por tu ascensión lo has reconducido al cielo, haciendo que contigo se sentara en el trono de tu Padre, porque eres misericordioso y amante de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, que también fuiste asunta al cielo y vives con tu Hijo en cuerpo y alma para la eternidad. Intercede por nosotros, para que nosotros podamos escuchar tu palabra, acogerla en el corazón y ponerla en práctica. En los momentos tan complicados que vivimos y frente a la necesidad urgente de convertirnos en testigos del amor de tu Hijo en medio de nosotros. María, mientras tú intercedes por nosotros, nosotros te repetimos las mismas palabras con las que te saludó el arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en las tres últimas catequesis habíamos visto tres líneas fundamentales. Habíamos hablado de las tres líneas fundamentales de este tiempo de Pascua. Y nos habíamos referido al bautismo, al Espíritu y a la sangre. La última vez vimos muchas cositas, espero que hayan sido interesantes, sobre este último aspecto, la sangre que nos ha redimido. Yo había dicho que tal vez hoy les hablaba de la ascensión, pero voy a dejar el tema de la ascensión para el próximo sábado, si Dios quiere, porque será la víspera de la fiesta de la ascensión. Yo me había confundido y pensé que el domingo de la ascensión era mañana, y por eso les había propuesto que hablábamos de la ascensión. Entonces dejamos la ascensión para mañana y la fiesta de Pentecostés para el sábado siguiente, si Dios quiere. Y con esto terminaríamos, por este año al menos,
las catequesis del tiempo de Pascua para retomar después las catequesis del tiempo ordinario para seguir con el tema, si Dios quiere, de la oración. Hoy entonces voy a hablar de la idea de resurrección, de la experiencia de la resurrección, que creo que reúne un poco todo el aspecto de la Pascua. Es cierto que la Pascua no es solamente la resurrección de Jesús, porque efectivamente la resurrección de Jesús es lo que hace, lo que desencadena propiamente la Pascua. Pascua es pasar de la muerte a la vida. Efectivamente, para pasar de la muerte a la vida se tiene que resucitar. Y eso es lo que ha hecho Jesús, resucitar de entre los muertos. Pero la resurrección propiamente ya inaugura un tiempo particular, el tiempo efectivamente del resucitado, pero ya no es solamente la resurrección, sino lo que viene también después de la resurrección. Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, nos encontramos que no podemos comparar la idea de la resurrección con la idea de la inmortalidad griega. La resurrección es la que inaugura para nosotros la inmortalidad. Para los griegos simplemente es un alma que no muere y que va más allá. Según la concepción griega, el alma del hombre, corruptible por naturaleza, entra en la inmortalidad divina tan inmediatamente después de la muerte que la ha liberado de los lazos del cuerpo. Es decir, la muerte es simplemente una liberación del alma del enemigo que a la hora de la verdad es el cuerpo. Según la concepción bíblica, según lo que está escrito en la Sagrada Escritura, la persona humana entera está destinada por su condición presente a caer en poder de la muerte. El alma estará prisionera de lo que en la Escritura se llama el Sheol. Entendámonos, yo ya en una de estas catequesis lo decía, refiriéndome sobre todo al Sábado Santo, cuando se dice que Jesús descendió a los infiernos. Los infiernos en el Antiguo Testamento tienen una expresión que se llama el Sheol. Se escribe S-H-E-O-L, Sheol. Ahí en ese lugar, todavía hoy por hoy los judíos creen que los difuntos van a ese lugar a esperar que aparezca el Mesías, a esperar que el Mesías llegue. Y allí estarán los cuerpos de estos que han muerto en ese lugar, en el Sheol, para que el Mesías lo lleve. Mientras el cuerpo se pudre en la tumba, pero esto será solamente un estado transitorio para el hombre, que resurgirá vivo por una gracia divina, como se incorpora uno levantándose de la tierra en que yacía, como vuelve a uno a despertar del sueño en que había caído. Esta idea que está ya en el Antiguo Testamento es el centro de la fe y de la esperanza cristianas desde que Cristo volvió de la vida en calidad de primogénito de entre los muertos. Desde que Cristo volvió a la vida, volvió de la muerte a la vida como el primogénito de todos los que habían muerto. En Oriente existían muchísimos cultos. Y muchos de esos cultos que pudiéramos llamar cultos naturistas narraban un mito sobre Dios muerto y resucitado. Y era un mito que trataba de explicar una cosa.
el paso del invierno a la primavera, el resurgir primaveral de la vida después del sopor invernal. Por eso tenemos que Osiris en Egipto, Tamuz en Mesopotamia, Baal en Canaán, eran dioses de este género, que morían y resucitaban y volvían a la vida. Su drama, que acaecía en el tiempo, se repetía indefinidamente en los ciclos de la naturaleza, actualizándolo en una representación sagrada, contribuían a renovar la eficacia tan importante de estos elementos en una cultura que estaba dedicada al pastoreo y a la agricultura. Es decir, la constante muerte y resurrección del Señor, perdón, no es del Señor, estamos hablando de dioses paganos, estamos hablando de Osiris, de Tamuz, de Baal, de los dioses en los que ellos ponían su confianza. El que estuviera dándose estos acontecimientos hacía que a ellos se les revitalizara un poquito todas las situaciones de dificultad. Sin embargo, el Antiguo Testamento desde el principio rompe con todas estas visiones mitológicas y naturalmente con los rituales que acompañaban estas visiones mitológicas. No podemos entonces decir que la escritura es simplemente el reflejo de la cultura de ese tiempo que interpretaba de esta manera la realidad de un Dios que se moría y resucitaba. Naturalmente, entre otras cosas, eran ídolos, no dioses. El Dios único para Israel es también el único Señor de la vida y de la muerte. Él da la muerte y la vida. Hace bajar al Sheol, pero hace también que el hombre pueda subir hasta él. Lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 6, o también en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, 39. Porque el Dios de Israel tiene poder sobre el Sheol mismo. Así lo podemos encontrar. No nos olvidemos, Sheol, los lugares inferiores, no el infierno nuestro. Atención, cuando yo digo el infierno, cuando hablo del Sheol como el infierno, no estoy hablando del infierno nuestro. Porque el infierno nuestro es donde ya no hay salida. Ese es el infierno que proclama nuestra fe, donde ya todo está perdido, donde ya está el juicio y donde ya no hay esperanza. Aquí no. Aquí es el lugar donde van a reposar los difuntos mientras llegue el Mesías. La Sagrada Escritura ya en el Antiguo Testamento nos dice que también lo que los otros pueblos llamaban resurrección primaveral, es decir, el paso del invierno a la primavera, también era efecto de la palabra de Dios y del Espíritu. Pero no era lo mismo, no era lo mismo. Así ya desde el libro del Génesis lo podemos ver. También el Salmo 104 nos lo manifiesta. Con más razón, tratándose de los hombres, el Salmo 103 nos dice que es el Señor el que rescata nuestra alma de la fosa y la devuelve a la vida.
y la devuelve a la vida. No nos abandona, porque el Señor no abandona a sus amigos y no los dejará experimentar la corrupción. Nos dice el Salmo 16 en el versículo 10 y siguiente, 10 y 11. Estas expresiones en el pueblo de Israel se entienden de una manera distinta a como nosotros las entendemos. Porque nosotros no creemos como tal en el Sheol. No podemos comparar el Sheol de los israelitas ni con el infierno ni tampoco con nuestro purgatorio. Es otra cosa distinta. Las dos expresiones nuestras son cosas diferentes. Es decir, el Señor, para Israel, ellos dicen, tiene una preservación temporal de la muerte mientras llega a lo definitivo. Eso es lo que Israel quiere vivir frente a la realidad del Sheol. Los milagros de resurrección realizados por Elías y Eliseo, como nos lo narran tanto el primero como el segundo libro de los Reyes, es la vivificación de los muertos, sacándolos del Sheol a donde habían descendido. Es lo mismo que pudiéramos decir de las resurrecciones que hace Jesús, que son tres en el Evangelio. El hijo de Jairo, la viuda de el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, pero no el hijo, no la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Es recuperarlos del Sheol, revivificarlos, pero los tres vuelven a morir. Aquí está la diferencia total entre la resurrección de Jesús y la resurrección de estos tres. La hija de Jairo volvió a morir. Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Jesucristo no volvió a morir. Es decir, los otros propiamente no fueron resucitados, sino vivificados por un tiempo más. Utilizamos la palabra vivificados para hacer la diferencia con lo que es exactamente la resurrección cristiana. Porque podemos afirmar que resurrección es también simplemente que estando muerto, Dios o Eliseo o Elías, por obra del Altísimo, los hacen volver a la vida. Estos retornos a la vida no tienen nada que ver con la resurrección mítica de los dioses muertos. De tal manera que no nos confundamos tampoco, llegando a pensar, no, es que toda esa idea ya estaba metida en las religiones antiguas. No, la idea de resurrección, como la presenta tanto el judaísmo como el cristianismo, es muy distinta a como la presentan las otras religiones. No es, ya les decía, idea de inmortalidad, no es tampoco la resurrección cíclica del paso del invierno a la primavera. En el Antiguo Testamento también se nos habla de una resurrección.
Y es la resurrección constante del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo que va pasando de una crisis, sale de la crisis, y eso también el texto bíblico lo interpreta como un paso del Señor que resucita a su pueblo y que reafirma la esperanza colectiva del pueblo de Israel. Este pueblo herido por sus pecados se puede comparar con un enfermo acechado por la muerte y hasta con un cadáver al que la muerte ha convertido en su presa. Pero si se convierte, el Señor lo devuelve a la vida. Vengan, volvamos al Señor. A los 2 días nos devolverá la vida, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él, proclama tanto el profeta Oseas como el profeta Isaías. Es decir, el Antiguo Testamento habla de la resurrección del pueblo desde otro punto de vista, desde otro aspecto. Probablemente, muy necesario para nosotros en el momento en que estamos viviendo los colombianos. En un momento de crisis, probablemente es necesario repetir estos textos del Antiguo Testamento. Repetirnos a nosotros mismos, volvamos al Señor, que a los 2 días nos devolverá la vida, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esto no es una promesa que el hombre hace. Esta es una promesa profética que aquellos que han sido designados por el Señor para anunciarla tienen garantías de que el Señor lo hará. El profeta Ezequiel nos recuerda que después de la prueba del exilio, Dios resucitará a su pueblo. Y es cuando trae el episodio aquel de los huesos secos, de un pueblo que revive, de un pueblo que después de la tragedia del exilio vuelve. Y el profeta Isaías dice: despertará Jerusalén y hará que se levante del polvo donde yacía como muerta. Le dará nuevamente la vida a los muertos. Hará que se levanten sus cadáveres, que se despierten los que están acostados sobre el polvo. El profeta Isaías es uno de los que más insiste en esto. Es cierto que no es como tal una resurrección física, sino una manera. Se llama en el lenguaje se llama una metáfora, una manera de hablar de una realidad que se da, pero no es exactamente lo que la palabra significa, pero sí es una realidad que se da. Un pueblo que vivía en tinieblas ve la luz, un pueblo que vivía en esclavitud ve la libertad, un pueblo que vivía en pecado ve la gracia, un pueblo que vivía en violencia ve la paz. Eso, la Escritura lo llama también la resurrección de un pueblo. Isaías dice: despertará Jerusalén y hará que se levante del polvo donde yacía como muerta. Y dice también: devolverá la vida a los muertos, hará que se levanten sus cadáveres, que se despierten los que estén acostados sobre el polvo. Es verdadera liberación
aunque no es como tal liberación del poder del Sheol. Dios triunfará pues de la muerte en beneficio de su pueblo. La parte fiel de Israel pudo caer un tiempo en poder de los infiernos, como el siervo de Yahvé, muerto y sepultado con los malvados. Así aparece en el profeta Isaías en el capítulo 53. Pero llegará el día en que también, como el siervo, el resto justo de Israel prolongará sus días, verá la luz y compartirá los trofeos de la victoria. Hermanos, también ya desde el Antiguo Testamento se habla del sufrimiento de los justos. Efectivamente, el sufrimiento de los justos tiene otra connotación muy distinta del sufrimiento que es consecuencia del pecado. Pero en el Antiguo Testamento ya está el sufrimiento del siervo del Señor, del siervo del Señor. Es decir, del que ha hecho la voluntad de Dios. Pero el sufrimiento del siervo de Yahvé es un sufrimiento redentor. Es un sufrimiento redentor no solamente para él, sino también en función de los hermanos. De tal manera que los justos que sufren verán también surgir a su defensor y tomar la causa de ellos como su propia causa. Pero también el Antiguo Testamento da un paso muy importante para iluminar también nuestra vida. La revelación nos habla de una resurrección individual. Esto sucede más o menos unos 200 años, unos 150 años antes de Jesús, con la crisis macabea, con lo que se narra en los dos libros de los macabeos. La persecución de Antíoco Epifanes y la experiencia del martirio plantean en forma aguda el problema de la retribución individual. Es una certeza fundamental que hay que esperar con paciencia el reinado de Dios y el triunfo final del pueblo de los santos del Altísimo, anunciado muy atrás por los oráculos de los profetas. El profeta Daniel en el capítulo 7. Pero la pregunta terminaba siendo siempre: ¿qué será de los santos muertos por la fe? Daniel responde: gran número de los que duermen en el país del polvo despertarán. Estos son para la vida eterna, los otros para el oprobio y el horror eterno. El profeta Daniel en el capítulo 12. La imagen de resurrección empleada por Ezequiel y por Isaías la hemos de entender de manera realista. Dios hará que los muertos vuelvan a surgir del Sheol para que tengan participación en el reino. Sin embargo, la nueva vida en que entren no será ya semejante a la vida del mundo presente. Será una vida transfigurada. Esto es un elemento fundamental, hermanos.
Daniel 12, porque nosotros a veces estamos pensando que la vida eterna es la prolongación de esta vida. No, es una vida completamente distinta. Es una vida transfigurada. Es una vida donde ya queda atrás muchas de las cosas de esta vida. No es la repetición de lo que veníamos haciendo aquí. No es la prolongación de lo que venimos haciendo aquí. Esta es la esperanza que sostiene a los mártires en medio de la prueba. Se les puede arrancar la vida corporal. El Dios que crea es también el Dios que resucita. Y ya desde el libro de los Macabeos se recuerda que para los malos no habrá resurrección a la vida. El segundo libro de los Macabeos, 7:14. El Dios que crea es el Dios que resucita. A partir de este momento, la doctrina de la resurrección se convierte en patrimonio común del judaísmo y del cristianismo. Es cierto que si ustedes se dan cuenta en el Evangelio, los saduceos no admiten la resurrección de los muertos y hasta se burlan de ella, planteando a propósito cuestiones ridículas, como ustedes lo pueden leer en el Evangelio de San Mateo. El episodio aquel de la mujer que tuvo 7 maridos cumpliendo la ley, porque eso sí, los saduceos van a poner el ejemplo del cumplimiento de la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley es una ley que se llama en Israel, que existía en los tiempos de las tribus de Israel, que se llama la ley del levirato y la ley del goelato. ¿En qué consisten estas dos leyes? En una cuestión muy sencilla. Si en una casa existían varios hermanos, un hermano se casaba y el hermano se moría sin haber dejado descendencia, el hermano que le seguía estaba en la obligación de tomar como esposa a la viuda, y el primer hijo que tuviera de ella no era de él, sino que era de su hermano, para darle descendencia a su hermano. Esa era la ley. Y esto llegan a plantearlo los saduceos y hacerlo tan ridículo que dicen 7 hermanos. Eran 7 hermanos. Los 7 murieron, ninguno tuvieron hijos, ninguno tuvo hijos de ella. Después al final murió también la mujer. Si es que existe la resurrección, entonces, ¿de quién será esposa en el más allá? Y Jesús aprovecha para decir, un momentico, en la resurrección no es la prolongación de esto. Allá no existirá el matrimonio. Los fariseos sí aceptaban la resurrección. Probablemente también los esenios aceptaban la resurrección. Pero algunos la interpretaban simplemente de una manera materialista, la prolongación de este mundo de la materia. Cuando el alma de los difuntos haya surgido de los infiernos para volver a la vida, entrará en el universo transformado que Dios reserva para el mundo venidero. – Universo transformado, decían los esenios. – Universo transformado. – Universo transformado, decían los esenios. 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 – Universo transformado, decían los
Tal es la concepción a la que Jesús le dará cabida. En la resurrección seremos como ángeles del cielo. Jesús no cree solo en la resurrección de los justos el último día. Sabe que el misterio de la resurrección debe ser inaugurado por Él, a quien Dios ha dado el dominio de la vida y de la muerte. Manifiesta este poder que ha recibido de Dios, volviendo a la vida a varios difuntos, por los que habían venido a suplicarle. Ya habíamos hablado, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. En estas resurrecciones que recuerdan los milagros proféticos, son ya el anuncio velado de su propia resurrección, que será de un orden diferente. Ya lo habíamos dicho. Jesús añade predicciones claras. El Hijo del Hombre debe morir y resucitar al tercer día. Jesús habla incluso también desde esta perspectiva del signo de Jonás. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Pero da también el signo del templo. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y el evangelista Juan dice, hablaba del templo de su cuerpo. Y también lo dice el evangelista Mateo. Este anuncio de una resurrección de los muertos se hace incomprensible aún a los mismos 12. Y si era incomprensible para los 12, con mucho más razón para los enemigos de Jesús, que toman el pretexto de él para poner guardia a su sepulcro. Los apóstoles, cuando Jesús hablaba de resurrección, el Evangelio nos dice que no entendían, no comprendían lo que quería decir. Los 12 no habían comprendido que el anuncio de la resurrección tenía que ver en primer lugar con Jesús. Por eso su muerte y su sepultura los había desesperado. Para inducirlos a creer, entonces los apóstoles tienen que pasar por la experiencia pascual. Sin embargo, el sepulcro vacío no es suficiente para convencerlos, pues podría explicarse por un sencillo rapto del cadáver. Pero es que después de que el sepulcro está vacío, comienzan las apariciones del resucitado. La lista de las apariciones no coincide exactamente entre los evangelistas y Pablo, pero el número exacto tiene poca importancia. Jesús aparece durante muchos días. Es más, los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan que apareció durante 40 días. En el capítulo 1, en el versículo 3, hasta la escena de la ascensión. Los relatos subrayan el carácter concreto de estas manifestaciones. Hay una insistencia en que el que aparece es realmente Jesús de Nazaret, no es otro.
Los apóstoles lo ven y lo tocan, comen con él. Está presente, no es un fantasma. Es más, es su propio cuerpo. Sin embargo, un cuerpo que está sustraído a las condiciones habituales de la vida terrenal. Por eso, en muchas ocasiones, el texto de las Escrituras nos dice, de la Biblia nos dice que no lo reconocían. Pero hay una cosa, Jesús hacía los mismos gestos que hacía cuando estaba con ellos. Y entonces, a través de los gestos, terminaban reconociéndolo. Pero él ahora se encontraba en el estado de gloria que describían los apocalipsis judíos. Si ustedes quieren saber algo sobre este problema, léanse los apócrifos sobre los apocalipsis judíos, que ahí se manifiesta muy concretamente cómo entienden los judíos la supervivencia de los cuerpos más allá de la muerte. El pueblo no es espectador de estas apariciones, como si lo fue de la pasión y de la muerte. Jesús reserva sus manifestaciones a los testigos que Él se ha escogido. Lo podemos ver también esto explícitamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 32, en el capítulo 10, versículo 41 y en el capítulo 13, versículo 31. Se manifestó a los testigos que Él había escogido, siendo el último de ellos Pablo en el camino de Damasco. De los testigos de la resurrección son sus apóstoles. Se les muestra a ellos y no al mundo. Como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 14. Pues el mundo está cerrado a la fe. Incluso están cerrados a la fe los guardias del sepulcro, aterrorizados por la teofanía misteriosa. No veían a Cristo mismo. El hecho de la resurrección, el momento en que Jesús resurge de la muerte, es imposible de describir. Mateo lo evoca en un lenguaje convencional, tomado de las Escrituras: temblor de tierra, claridad deslumbradora, aparición del ángel del Señor. Estamos entonces en lo trascendente, en lo que va más allá de nuestras capacidades. En lo que pudiéramos decir que es infalible, que va más allá de nuestras posibles comprensiones. Para los apóstoles, la resurrección se convierte en el centro de la predicación, porque en ella se revela el objeto fundamental de la fe cristiana. El Evangelio de la Pascua, que pudiéramos llamar, es el testimonio de un hecho.
Jesús fue crucificado y murió, pero Dios lo resucitó. Y por la resurrección de Jesús les da a todos los hombres que crean la salvación. Este es el centro de toda la predicación cristiana. Si hay una predicación cristiana que no tenga en cuenta esto, no es cristiana esa predicación. Esta es la catequesis de Pedro a los judíos. Es la confesión de Pedro ante el Sanedrín. Es la enseñanza de Felipe ante el eunuco etiópico. Es la enseñanza de Pablo a los judíos y a los paganos. Es también la confesión de Pablo ante los jueces. No es entonces otra cosa que el contenido mismo de la experiencia pascual. Aquí es importante tener en cuenta una cosa. Cómo los apóstoles, cuando anuncian el querigma, siempre tienen una afirmación muy precisa. Lo que estamos anunciando está en conformidad con las Sagradas Escrituras. Y está en conformidad desde dos aspectos. Primero, lo que se ha realizado en Jesús son las promesas proféticas. Y segundo, según las Escrituras, el Mesías tenía que ser exaltado. Las promesas se han cumplido. Las promesas hablaban de un Mesías muerto. Curiosamente, todavía hoy Israel muy tímidamente se atreve a acercarse a los textos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Porque precisamente cuando se leen, ellos mismos son capaces de comprender que se está hablando de Jesús de Nazaret. Que se está hablando de la exaltación del siervo del Señor. Que se trata de entronizar al Hijo del Hombre, como dice tanto el Evangelio de Mateo como los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7. Este misterio de la resurrección comienza en la historia. ¿Por qué comienza en la historia? Porque puede ser ubicado en un espacio y en un tiempo determinado. En Jerusalén, en el tiempo del rey Herodes y del gobernador Pilato. Puede ser ubicado, pero va más allá de la historia. Comienza en la historia. Y así encontramos también los diversos aspectos que nos manifiestan quién es entonces la persona de Jesús. Dios es el santo, Jesús es el santo, a quien Dios libra de la corrupción de la tumba. Hechos 2:25, Hechos 15,
Salmo 16:8. Es el nuevo Adán, a cuyos pies ha puesto Dios todo, todo, todo. Como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios y el autor de la carta a los Hebreos, y que es en el fondo un reflejo del Salmo 8. Es la piedra desechada por los constructores y que se ha convertido en piedra angular. Cristo glorificado aparece de esta manera como la clave de toda la Escritura, que anticipadamente se refería a Él. Los apóstoles van confrontando su predicación de la resurrección con las Escrituras y van elaborando una interpretación teológica del hecho. La resurrección, que es la glorificación del Hijo por el Padre, pone sello, y es el sello de Dios, sobre el acto de la redención inaugurado por la encarnación y consumado por la cruz. Por la resurrección, Jesús es constituido Hijo de Dios en su poder, Señor y Cristo, cabeza y Salvador, juez y Señor de los vivos y de los muertos. Habiendo retornado al Padre, puede darles a los hombres el Espíritu prometido. Así se revela plenamente el sentido profundo de la vida terrenal. Esta era la manifestación de Dios acá en la tierra, de su amor, de su gracia. Manifestación velada en la que la gloria solo era perceptible bajo signos, o durante breves momentos como en el momento de la transfiguración. Ahora Jesús ha entrado definitivamente en la gloria. La manifestación continua en la iglesia por sus milagros y por el don del Espíritu a los hombres que creen. De este modo Jesús es el primogénito de entre los muertos, que ha entrado el primero en este mundo, en el mundo de Dios, en el mundo nuevo, en el universo rescatado. Es por lo tanto el Señor de la gloria, como lo llama el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Es el autor de la salvación. Es fuerte con el poder divino. Crea un pueblo santo al que lleva detrás de sí. Hermano, yo creía importante en este tiempo de Pascua poder hablar desde la Sagrada Escritura, desde los hechos concretos, poder tener una visión general de esta visión de resurrección según las Escrituras, que nos ayude a comprender hacia dónde vamos, pero que sobre todo podamos descubrir que es fundamental que nosotros tengamos clara la meta, para dónde vamos, para dónde nos lleva Jesucristo. Y sobre todo que nosotros en nuestra vida y en hechos concretos podamos llegar también a afirmar que está resucitado. La resurrección, naturalmente,
el poder de la resurrección tiene consecuencias serias para nuestra vida. Y son las consecuencias que a nosotros nos podrían ayudar muchísimo a tener la fuerza necesaria en los momentos más difíciles de nuestra propia historia. Porque lo que han vivido los santos no ha sido fácil, pero precisamente el anuncio de la resurrección fue el que les dio fuerzas, incluso a los mártires, para ser fieles a lo que el Señor les estaba marcando. Hermanos, espero que no se hayan defraudado mucho esta tarde, que hayan podido vivir también desde otra perspectiva esta visión de la Pascua, y que el Señor nos siga bendiciendo y nos fortalezca. Si Dios quiere, nos veremos dentro de 8 días. Y le agradezco al Señor que no me puso problema la garganta. Que el Señor nos dé paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.